He titulado este estudio Prioridad. Con tantas cosas que nosotros tenemos que hacer diariamente, la lista gigante de diferentes pendientes que debemos llevar a cabo en nuestra vida diaria, necesitamos tener prioridades. Porque entonces podríamos estar haciendo cosas de muy poca importancia y dejando atrás las cosas que son de mayor importancia. Entonces, cuando tenemos nuestra lista, pues decimos, bueno, ¿qué? No puedo hacer las 100 cosas que tengo que hacer hoy. Yo creo, Mari Carmen, tú tienes más de 100. Y dices, pues no puedo. A lo mejor, si bien me va, voy a hacer 4. Entonces, tengo que tener mi prioridad. Y voy a ver cuál de ellas es la más importante, y cuál es la segunda, y cuál es la tercera. Y haré las que pueda. Y así lo hacemos todos los días, o las semanas, o el mes, o nuestras metas anuales. Tenemos prioridades. Y este pasaje se trata acerca de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo más importante que tú dices, si no hago más que una cosa este día, esta es lo que yo haré? Porque es lo más importante, y lo demás, pues lo tendré que hacer después. Este pasaje ciertamente nos trae esta maravillosa enseñanza de prioridad. Este pasaje no aparece en ninguno de los otros evangelios. Es un pasaje corto de personajes que sí vemos en los otros evangelios y que ya no son conocidos. Aquellos que hemos leído los evangelios, sí nos acordamos de estas personas que vamos a tener como protagonistas en esta historia. Aquí se nos da una gran verdad esencial que Dios nos quiere revelar para todo cristiano. Acordémonos que son los últimos meses de Cristo en la tierra. Todo el tiempo que ha pasado allá en Galilea, que es donde más ha estado predicando, haciendo milagros, hablando con mucha gente, inclusive con religiosos que rechazan lo que Jesús está diciendo. Todo eso ha pasado. Ahora va de aldea en aldea, acercándose a su entrada triunfal a Jerusalén, pero al mismo tiempo a su destino de morir en la cruz en Jerusalén. Y la prioridad que él tiene es darle una adecuada enseñanza última a sus discípulos. Esa es la prioridad. Y él quiere que ellos tengan todas estas enseñanzas muy importantes. Después de todo, él no tiene un plan B. Él tiene sus discípulos y con ellos él va a edificar su iglesia, que nos ha llegado hasta el año, hasta hoy, hasta el siglo XXI. Esa es su prioridad. Hoy se está enseñándoles a ellos muchas cosas. Este pasaje complementa el pasaje de la semana pasada, del buen samaritano, en donde él dio la enseñanza de amar a tu prójimo como a ti mismo. Él dio la enseñanza de que lo más importante, si quieres cumplir la ley, pues entonces cúmplela. ¿Quién es mi prójimo? Pues tu prójimo es aquel que debes ayudar. Y el cumplir la ley es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, todo el tiempo, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Que vemos que en la ley no se puede seguir, pues no la podemos nosotros seguir. ¿Cómo crees tú que yo voy a amar a Dios todo el tiempo con mi pecado como yo soy? No va a suceder. Pero eso es lo que Dios exige si quieres seguir la ley. Por eso nosotros nos vamos por otro camino, que no es seguir la ley, sino aceptar a Cristo y que sea mi Salvador de esa ley que yo no puedo seguir,
y que entonces Él sí me hace que yo tenga fruto de amar a Dios y de amar a mi prójimo. Así la historia del buen samaritano la semana pasada trató del amor al prójimo. Esta historia va a hablar del amor a Dios, que es la parte complementaria de esta historia. Bueno, pues la enseñanza es que Dios realmente esté en primer lugar en tu vida. Debe ser la regla de todo hombre. La mayoría no lo hacen y por lo tanto no podemos ni siquiera llamarlos cristianos. Llamamos cristianos a los seguidores de Cristo. Una persona que no sigue a Cristo no es cristiana. Pero el fin del hombre en la tierra es conocer a Dios y luego amarlo con todo su corazón y seguirlo. Esa es la razón por la cual estamos aquí. No hay otra, ¿eh? No creas tú que hay otra razón. Por lo tanto, debe ser nuestra prioridad. Yo necesito conocer profundamente a Dios. Necesito amarlo con todo mi corazón. Necesito dedicarle mi vida. Es lo único importante. Dedicarle mi vida a través de las plataformas que Él provee, como el trabajo o los talentos que tengo. A lo mejor yo soy muy buen arquitecto, como tengo algunos arquitectos muy famosos que algunos asisten aquí, que son muy buenos. Bueno, pues entonces ese talento, usarlo para Dios. Y a través de su trabajo, hablar de Cristo, proyectar la realidad de Dios en su vida. Salmos 27:4. Salmos 27:4, que es un pasaje que escribe el rey David. Salmos 27:4. Y el rey David sí entiende esta prioridad. Imagínate un rey con todas las cosas que tiene que hacer, una lista inmensa de gobernar todo un pueblo, y su prioridad es, primero que nada, Dios. Y dice allí: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Bueno, esa era la prioridad que David tenía. Si nos damos a otro personaje, Filipenses 13:13, que escribe el apóstol Pablo, pues vemos que el apóstol Pablo también tenía bien fincada sus prioridades. Y dice aquí en el capítulo 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que yo hago. Yo me extiendo porque hay una meta para mí. La meta que tiene el corredor, que no piensa en nada más que llegar a esa meta lo mejor posible. Y esa meta es Cristo. Entonces Él quiere ser como Cristo. Quiere llegar a profundizar con Él. Tiene su prioridad bien puesta. Pues estas cosas, tanto de David como de Pablo, nos ilustran que esta debe ser tu más alta prioridad. El transformador conocimiento de Dios en tu vida. ¿Y cómo es que yo podría obtener ese conocimiento? Bueno, pues Cristo nos la pone muy fácil. Él nos da un libro que se llama la Biblia. Y en ese libro está todo lo que yo necesito para llevar a cabo esa prioridad. Dios ha hecho un inmenso trabajo de preservar la palabra de Dios, las Escrituras, a través de los siglos, para que tú las tengas
accesibles y sencillas el día de hoy en tu vida. Ahí está. No hay excusa. Está en español. No hay excusa. Es un libro realmente barato. Cuesta menos que una revista de Sanborns. Porque hay personas muy interesadas en que tú tengas una Biblia y han puesto mucho dinero para que esté accesible a ti. Inclusive está hasta en varias versiones. Para las personas que tienen todavía menos educación, pues entonces cambiarles un poco el idioma a algo más sencillo. En lugar de hablar de vosotros, hablar de tú, sin cambiar nada de la Biblia. Y ahí están. No hay excusa. El libro más vendido de la tierra en estos días. El libro más traducido a idiomas y dialectos de la tierra. En estos momentos estamos nosotros leyendo en las noches la historia de un hombre que Dios puso en su corazón el traducir la Biblia a todos los dialectos de la tierra. Y digo dialectos porque ya los lenguajes pues ya están. Alemán, francés, español, inclusive chino. Bueno, pero ¿y tantos dialectos? ¿Cuántas tribus en el Amazonas hay? ¿Cuántas tribus pequeñas en la India, en África, en México mismo, que no tienen acceso a la palabra de Dios en su lengua? Y entonces les hace muy difícil, ¿verdad? E inclusive, mira, yo creo que yo hablo suficiente inglés como para decir que es mi lengua muy similar a la del español. Sin embargo, pero no puedo leer la Biblia en inglés. No puedo. Hay algo que no tiene, que no me entra porque no es mi lengua materna. Entonces yo la leo en español. Y yo le doy gracias a Dios que alguien en el siglo XV tomó inclusive a riesgo de su propia vida el tenerla en español. Me sería muy difícil leerla en otra lengua. No me llegaría a lo más profundo de mi ser como lo es tu lengua materna. ¿Sí? Bueno, esta historia nos muestra el énfasis que Jesús quiere poner sobre la prioridad de tu vida. Se lo quiere decir a sus discípulos que están con él. Ellos están observando todo. Ya no hay tantas personas por allá. Son sus discípulos. Y les va a dar una muy enseñanza importante en este pasaje. No quiere desviarse de la enseñanza. Por lo tanto, fíjate que nos vamos al pasaje mismo para entrar en él. Allá en Lucas capítulo 10, en el versículo 38. Quiero decirte que el Evangelio de Lucas, ahí se pelea un poquito con el Evangelio de Mateo, es el más largo. Mateo más o menos también es largo. Pero Lucas es un historiador, es una persona que pone muchos detalles en la narración que no encontramos en los demás evangelios. Y sin embargo, en este pasaje, esos detalles no están. Bueno, lo vamos a ver. Mira, aquí en el versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino. ¿Por cuál camino? No nos dice. Nomás nos dice que es un camino. Y es que como Jesús está muy enfocado en pasar prioridades, esos detalles nos pueden distraer. Quítalos. Y dice, por el camino. Inclusive en el capítulo 11, mira, más adelante dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Cuál lugar? No importa. ¿Cuál lugar? Porque no es importante para lo que queremos sacar del pasaje en este momento. ¿Sí? Aquí en el capítulo 13, porque son todos los demás capítulos donde está pasando la enseñanza. Capítulo 13, versículo 22. 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando
y encaminándose a Jerusalén. ¿Cuáles ciudades? ¿Cuáles aldeas? Ah, no nos dice. No es importante. Capítulo 17, en el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Hoy es un territorio muy grande. ¿Dónde? No importa, no importa, porque eso no es lo importante en todo este gran tramo del Evangelio de Lucas. Él quiere, en este pasaje específico, hacerte ver a ti que la suprema prioridad del creyente es el escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Pues a través de la Biblia, a través de tu lectura diaria, a través de meditar en lo que Cristo te está diciendo en la Biblia. Y no es casualidad que el día de hoy estés tú pasando por el pasaje por donde pasaste, porque en ese pasaje Dios te va a decir muchas cosas para tu vida del día de hoy. Algunos detalles de tu vida del día de hoy, lees el pasaje y tú dices, oye, qué coincidencia que estoy leyendo esto, y es precisamente lo que necesitaba. Dios me está hablando, ¿sí? Me está diciendo grandes cosas. Sí, este libro es un libro muy precioso, que debes de cuidarlo como la niña de tus ojos. No hay pues disciplina más importante que de tomar su palabra para ti diariamente. Mira aquí en Juan capítulo 6, en el versículo 52, aquí todavía está en otro ámbito Jesús, discutiendo con la gente, pasándoles enseñanza, pero realmente no la están comprendiendo bien. Juan 6:52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Oye, pero no lo entiendo. ¿Qué? ¿Lo vamos a asar ahí al carbón y nos lo vamos a comer y beber su sangre? Pues está prohibido beber sangre en el Antiguo Testamento. No. ¿Qué nos está diciendo Jesús? No lo entiendo. Pero él más adelante nos lo dice con mucha claridad. Y dice en versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. No estoy hablando de comida material. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando de la comida espiritual que necesitamos. Está hablando de comer, profundizar, realmente entrar en la palabra de Dios, que es la verdadera comida para nuestra alma. Un pedazo de carne, por muy sabroso que esté, y por muy nutritivo que sea para tu cuerpo, no alimenta tu alma. No, tu alma no necesita esa clase de comida. Eso lo necesita tu cuerpo. Tu alma necesita la verdadera comida. Las palabras de Jesús. El comer a Jesús. Pero quiere decir el entender profundamente lo que le está tratando de decir. Penetrar, meditar, estudiar, memorizar y luego también aplicar. De eso está hablando. Entonces, pues, es la leche y la carne que el alma necesita. Bueno, pues, la enseñanza no puede ser más clara. Yo como cristiano necesito pasar tiempo con Dios diariamente. Él me ha entregado un libro maravilloso, precioso,
cual no tiene igual en toda la tierra. Todos los libros del conocimiento humano, que sí son muchos, nunca se podrían igualar con este libro. Y me lo ha entregado para que yo lo use como comida para mi alma. La comunicación de Él conmigo. Él me pide que tenga esa prioridad. Me acuerdo muy bien cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace ya 35 años. Me dijeron, es muy importante que leas la Biblia. Es muy importante, Carlos. Me acuerdo que yo tenía como 1 año en Cristo y yo tenía grandes fluctuaciones en mi vida. Y me decía, ay, pues es que yo no encuentro la estabilidad que tú me dices que el cristiano tiene. ¿Cómo está tu lectura de tu Biblia? Ay, pues más o menos, un día sí, 3 no, y 4 sí, 2 no. Pues ahí está. No le das de comer a tu alma, pues tu alma va a estar inquieta, va a estar sedienta, hambrienta, débil. No puedes salir adelante. Tú tienes que disciplinarte y pedirle a Dios que te dé esa fuerza para leer la Biblia diario. Bueno, lo empecé a hacer, y no solamente eso, sino también a estudiar, también a memorizar, también a meditar, y vi cómo empezó a cambiar mi interior. Y que aquellas cosas que me molestaban mucho, aquellas cosas que me tumbaban tan fácilmente, pues ya había estabilidad y podía con ellas, a pesar de que fueran graves a veces. La palabra de Dios me estaba trayendo fuerza a mi vida, me estaba dando alimento. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es comida. Este es el libro más importante de mi vida. Yo quiero preguntarte si esa es tu prioridad. Y la estás llevando a cabo. Si te inquieta el tener un día en donde tú dices, oye, hoy no he leído la Biblia. Hoy no he comido. Por esto o por aquello, tuve que salir muy temprano, y tuve que pelear el tráfico para llegar hasta Reforma, ya, y me fui, y se me olvidó mi Biblia, y no la traje, ay, no he leído, y me siento inquieto, me siento mal, no he pasado mi tiempo con Dios. No, me voy a acostar un poquito más tarde, yo tengo que hacerlo, tengo que acabar bien mi día, ¿sí? Pues ojalá y tú tengas esa inquietud. En este libro encontramos cómo vivir en este mundo loco en donde estamos. Pero también encontramos cómo prepararnos para morir, que inevitablemente también vendrá ese día, y estar bien, para que cuando llegue estemos preparados para partir con el Señor. Bueno, este pasaje, tú dirás, bueno, ya has hablado mucho de qué se trata, ¿a poco se trata de eso? Sí, se trata exactamente de eso. Este pasaje es una historia muy bonita que en donde Cristo quiere recalcar, martillar que la prioridad es su tiempo con Él. Y esta historia empieza, como ya dije, diciéndonos no los detalles, una aldea por allí. Dice aquí el versículo 38 que aconteció yendo de camino, entró en una aldea. Bueno, después yo me entero, acá en otros pasajes, me voy a Juan, capítulo 11, en donde hay muchos detalles de esta familia, que es la protagonista de este pasaje, Juan 11, y dice Juan 11, Juan 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María y Marta, entonces está hablando de este pasaje. Mira, estamos hablando de la misma persona, las mismas personas. Una hermana que se llama Marta, otra hermana que se llama María. Y en este pasaje de Lucas no habla de Lázaro. Bueno, nos enteramos que también tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y Marta no quiere meterse en detalles, que él dice,
Dice aquí, aconteció yendo de camino que entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Cómo que una mujer? Sucede que Marta, en compañía de María y en compañía de su hermana Lázaro, eran muy cercanos a Jesús. Eran los grandes amigos de Jesús. Jesús tenía muchos seguidores que iban y le pedían y entonces lo estrujaban y la verdad nunca podía descansar. Y entonces él iba a Betania y como que se escondía aquí en la casa de Marta y María y Lázaro, sus grandes amigos. Dice Juan 11:5, precisamente que ellos eran sus grandes amigos. Dice Juan 11:5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces sí nos enteramos de que ellos eran de Betania, de que ellos eran grandes amigos de Jesús, no era una mujer nada más cualquiera, pero el pasaje aquí no quiere entrar en eso, sino quiere que la prioridad esté clara, la enseñanza esté profunda, y nos la va a dar Jesús en este pasaje. Muy, muy bonita. Dice que se llamaba Marta, le recibió en su casa. Nunca oímos del esposo de Marta. Bueno, pues no sé si era soltera, no sé si era viuda, pero algo pasaba ahí porque vivía con sus hermanos, Marta y María. Cuando ves que 3 hermanos viven en una casa, pues de alguna manera dices tú, ay, pues no están casados, ¿no? No se ha casado, no, y se vive con la familia inicial, ¿no? Yo aquí en esta casa, antes de que me enamorara profundamente de mi mujer, ¿verdad? Pues yo vivía aquí con mi hermana, viví por mucho tiempo con mi hermana, ¿verdad? Y entonces las personas que me conocían decían, vive con su hermana. Bueno, pues entonces no es casado, o es divorciado, porque ahora sí se usa mucho, ¿no? O ya viudo, etc. Entonces podemos decir que Marta no tenía compañero, vivía con su hermana, y este pasaje no nos habla de Lázaro, pero bueno, vivía también con su hermano Lázaro. Dice que le recibió en su casa. Bueno, parece que era la casa de Marta, la persona más importante de los 3 cuando vemos los pasajes, cuando hablan de ellos, es Marta, porque siempre la nombran en primer lugar. Quizá era la más grande desde el punto de vista de edad, que Marta era. Y además, como vamos a ver que su carácter así medio fuerte, era la que mandaba, ¿no? Entonces, pues la ponen en primer lugar, el capitán de la casa, podemos decir, ¿no? Bueno, ya nos está dando ahí algunos pormenores de esta historia. Vemos que el recibimiento de Marta hacia Jesús fue cálido, fue caluroso, no como en los otros lugares en donde lo estaban rechazando por todos lados, ¿sí? Aquí mismo podemos ver en Lucas 9:53, que lo vimos hace 2 semanas, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Eso fue en Samaria. A donde iba Jesús ya no lo estaban recibiendo tan fácilmente ni con buenos ojos. Pero Marta sí, Marta lo recibe muy caluroso. Vamos a ver que inclusive lo considera un huésped de honor, ¿sí? Porque sí ve que él es muy, muy importante. Lo va a tratar como invitado de honor. Lo vamos a ver porque le va a hacer una gran cena. Creo que Marta también era creyente. ¿Por qué lo digo? Bueno, vemos aquí en el mismo pasaje de Lucas, en el versículo 40, que le llama Señor. Y si nos vamos luego al pasaje de Juan 11, en donde realmente es un pasaje de Marta, María y Lázaro, pues ahí vemos con mayor claridad de que ella sí es creyente. Juan 11:24, Marta le dijo, yo sé que resucitará a mi hermano Lázaro en la resurrección, en el día postrero.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dice que sí. Entonces, bueno, debemos asumir de que Marta sí es creyente. No, si no fuera creyente, pues no sería el gran amigos de Jesús, ¿no? Jesús no estaría pasando un tiempo íntimo con personas que no son creyentes, ¿no? Pues sí podemos decir que Marta es creyente. Y realmente el pasaje se dedica a dos cosas. Nada más vamos a ver dos cosas después de este largo preámbulo de introducción. Pero dice, bueno, ¿y cuándo aquí qué? ¿Y cuándo empieza aquí todo esto? ¿Sí? Dos cosas. La reacción de Marta y la reacción de María, su hermana. Es lo que vamos a ver. Y entre la reacción de estas dos personas vamos a ver cómo Jesús nos da la enseñanza. Entonces, número uno, vamos a ver a María, la devota. La persona que sí tiene sus prioridades bien fincadas. Y después veremos, número dos, a Marta su hermana. Entonces nos vamos a nuestro pasaje otra vez, acá en Lucas 10, de 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahí está la prioridad. María era una persona que tenía su prioridad sin ninguna confusión. Yo estoy seguro que María tenía sus responsabilidades. El banco lo cerraban, pues no sé a qué hora cerraban los bancos, pero ¡ay! Tengo que irme porque no he ido al banco y me lo van a cerrar. No he pagado el teléfono, me lo van a cortar. ¡Ay! Muchas cosas que tenía María, como nosotros tenemos en este día, hoy en día. Quizá un poco menos porque nuestra vida es mucho más complicada con tantas tonterías que tenemos. Pero sus cosas tenía. Pero dice aquí que María se sentaba a los pies de Jesús. Eso nos da una revelación tremenda. No se sentaba con él al tú por tú, al mismo nivel. Dice que se sentaba a sus pies. Y yo asumo, porque era la costumbre de un discípulo escuchando a su maestro, y que todo el río de enseñanza cayera por gravedad hacia el discípulo, embebida totalmente en lo que Jesús estaba diciendo. No tenía la visión no tenía el panorama para estar viendo a ver qué estaba pasando por allá y por allá, porque estaba en el suelo, escuchando a Jesús. Qué prioridad tan bonita, qué privilegio tan grande de tener a Jesús mismo en su casa, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no explicándole la Biblia, sacando las palabras de Dios mismo. Y María, por favor, no estoy para nadie. Si alguien me habla, dile que yo le contesto después. Nomás tomo el teléfono. No la voy ahorita. Yo estoy muy ocupado. Jesús ha venido a mi casa. ¿Cómo crees que voy a desaprovechar tan grande, poderosa, maravillosa situación? ¿Cómo crees? Y ahí estaba ella, totalmente embebida en esta historia que, bueno, Jesús le estaba contando cosas maravillosas del reino de Dios. Intensamente interesada en sus enseñanzas. Aquí la palabra que se utiliza dice oía, es una acción continua. Estaba oyendo, no quería perder ni una sola palabra de lo que Jesús decía.
la más poderosa instrucción que jamás fuera oída, porque venía de Jesús. Ella demostraba la actitud del verdadero creyente. Y esta actitud que debemos tener nosotros. Lucas 6, 47. Mira lo que dice Lucas 6, 47. Lucas 6, 47. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. ¿Ese es el que yo dije? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, semejante es a un verdadero creyente, ¿sí? Que finca su vida sobre estas enseñanzas, que su casa no cae. No importa la tempestad que venga, no importa la crisis que pudiera llegar, ¿qué crisis llegará a tu vida? Estarás preparado por tener toda esta enseñanza. Prioridades que vienen desde hace inclusive muchos años. Esta es mi primera Biblia de estudio, una Biblia que yo realmente la considero muy preciosa. Mira nomás cómo está. Dice, ay Carlos, ya cómprate otra. No, nunca esta Biblia ha visto muchas cosas a través de 30 años. Sí, sí. Es testigo fiel, mudo, pero es testigo fiel de las mañanas en donde lloré, imploré o me regocijé con lo que decía Dios. ¿Ah? Importantísimo para nosotros. Eso es lo que hacía María. Su prioridad única, número uno. Todo lo demás lo haré después. Perfecto. Pero ahorita me toca pasar tiempo con mi Dios. Lucas 8, 21. Lucas 8, 21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses, o primera, espérame. Es primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, pues esta mujer ciertamente tenía su prioridad bien fincada. Esta era María. Pero veamos la otra persona. Marta, ¿cómo le ponemos? ¿La enojona? ¿La controladora? Afanosa. La afanosa. ¿Sí? Donde dice, no, y en mi casa está, bueno, no, ni un polvo. Perfecta. ¿Sí? Pero no he tenido tiempo de leer la palabra porque me la he limpiado, me puse a limpiarla y además fui a la tintorería, le pagué al verdulero, compré la comida, ya está la comida hecha, las tortillas ahí están, y a ver las camas, están todas listas, no ha pasado, o sea, todo está en su lugar, excepto mi Biblia no la encuentro, la guardé tan bien que ahora no la encuentro. Bueno, es Marta, vamos a ponerle Marta distraída. Con muchas cosas. Ese es el problema, Marta. Traes muchas cosas. Vamos a nuestro pasaje para ir al versículo 40 de nuestro pasaje. 10:40.
Dice la palabra de Dios. Pero Marta, ay, ese pero. Cuando ves el pero en la Biblia, oh, pero, Carlos, ¿qué pasó? Pero. No es una palabra muy bonita. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Sí, Marta, es que tienes muchas cosas que hacer. Estás muy distraída. Tienes un gran invitado. Vino Jesús a tu casa. Y no va a estar aquí mucho tiempo. Tiene que seguir. Pero tienes el privilegio. ¿Cuántos desearían tener a Jesús en tu casa? Y tú estás distraída con muchos quehaceres. Tus prioridades están al revés. En lugar de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido, estás buscando todo lo demás para ver si llega el reino de Dios. Pues está al revés. Está al revés todo, Marta. No, estás realmente en muchas preocupaciones. La palabra preocupación es muy fuerte. ¿Sí? Y la mayoría de la gente está muy preocupada. Y si no está preocupada por no estar preocupada. Ay, ya no me preocupo, ahora sí que estoy preocupado, estoy muy mal. ¿Sí? Cuando Dios dice que no te preocupes, por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sencillo, ¿no? Y sin embargo nos afanamos. Ay, es que tengo que ir, es que hoy en la mañana estaba afanado. Yo soy una persona que no me gusta llegar tarde, no me gusta. Y el tráfico, salimos más o menos a tiempo, pero el tráfico. Y yo tenía que llegar y estaba ahí preocupado y hasta un poquito molesto. Claro, vamos a salir más temprano, como es posible, me está esperando esta persona, importantísima esta persona, que finalmente no le importa mucho a él. Pero bueno, yo quería llegar temprano, ¿no? Muy distraído en cosas que realmente no tienen importancia eterna. Ahora, sí quiero decirte que eso no estoy diciendo que no son importantes. Hay cosas que hacer, pero hay cosas mejores que hacer. Hay cosas buenas que hacer. Hay cosas más importantes que hacer. Yo no menosprecio, al contrario. Me gusta la responsabilidad de hacer las cosas, hacerlas a su tiempo, hacerlas bien y ser diligente y ser cumplido. No, todo eso está bien. Pero no por encima de cosas más importantes que hacer. Y ese es el problema de nuestra amiga Marta. Muy preocupada con muchos quehaceres. Sí, pero mira nada más lo que hace. Estaba ya tan molesta que se acerca a Jesús y le echa la culpa. Tú tienes la culpa. Si no hubieras venido, María estuviera haciendo la parte de su trabajo. Ya se le olvidó todo. Ahora tengo que hacerle todo. En María no quiere decir que era perezosa, ¿eh? No está diciendo que era una mujer que no importaba. No es eso, sino que tenía sus prioridades. Hoy viene Jesús aquí. Podemos dejar, mira, no importa que haya un poquito de polvo mañana. ¿Sí? Entonces Marta, muy molesta, viene a Jesús y le dice, Señor, bueno, le dice Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Me parece un poquito irónico que diga, no te da cuidado. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Jesús en los últimos 3 años? Teniendo cuidado de la gente, sanando a la gente, yendo por todos lados, ayudando, predicando, enseñando. No me digas que no tengo cuidado. ¿Qué? ¿Me la paso yo en el fútbol o qué? No, no es así, ¿sí? Al contrario, termino cansadísimo de estar atendiendo gente. Yo tengo cuidado. Mateo 20, vamos a leerlo. Mateo 20, el versículo, aquí está. Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y lo cumplió. Él fue a la cruz, Él murió por ti, Marta. No me digas que no tiene cuidado. No puede ser.
Entonces, yo creo que la acusación no tiene fundamento, pero la acusación además es contra Jesús. Pues, ¿qué pasó? Tú tienes la culpa, Jesús, de que mi hermana no está atendiendo a sus labores, ¿no? ¿Cuántas veces también nosotros así como que la regamos un poquito porque invitamos a alguien a cenar y como llegaron a tiempo, nadie llega a tiempo en México, pero estas personas sí llegaron a tiempo y no ha acabado la cena, pues ahí lo siento, yo me voy a hacer la cena, ¿no? Muy importante, muy importante. Cállese, ahí, usted llegó tarde, llegó temprano, tengo que acabar la cena, ¿no? Pues no, pues deja la cena, no importa. Dale la prioridad a la persona que tú invitaste y dile que te ayude o a ver qué pasa, pero no es importante lo que le vas a dar, su presencia es importante. Y aquí está Jesús de invitado de honor y Marta está muy preocupada con los quehaceres y le echa la culpa a Jesús. Bueno, pero le echa la culpa a Jesús y después también le echa la culpa a María. Señor, no te da cuidado, tú tienes la culpa de que ella esté totalmente distraída en esto y ahora sirvo yo sola. Esta muchachita, tengo que hablar con ella, ya muy seriamente, porque si no, pues vamos a tener que hacer algo, aunque se vaya a vivir a otro lado, no sé qué, aquí tenemos que dividir los deberes, ella tiene que hacer su cama, no ha hecho su cama esta mañana, porque venía Jesús. Bueno, no sé, pero lo que estoy diciendo es de que Marta está muy distraída, muy afanada con la situación. Dile pues que me ayude. Jesús, tú tienes un poquito de peso aquí en esta casa, y todos sabemos que tú eres el Señor, échame la mano, a ti te hace caso más que a mí. Dile que me ayude. Hay que ir a terminar la cocina, hay que terminar la cena que tú vas a comer, muy sabrosa va a estar, órale, échame la mano. ¿Sí? Y Jesús atendió el ruego, la demanda más bien, de Marta, y fue y le dijo a María, María, ya levántate. La verdad es que he estado un buen rato ahí, vamos a terminar la comida, ¿verdad? No es eso, porque aquí viene la enseñanza de la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? ¿De qué estamos hablando? Jesús, ya no voy, yo no voy a estar aquí, ya me voy. Inclusive no solamente en esta casa, ya me voy de la tierra. Y entonces pasa Jesús la enseñanza. Versículo 41. Respondiendo Jesús, no se le esperaba a Marta. Marta no pensaba que venía esta respuesta. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Cuando Jesús hace eso 2 veces, tiene gran compasión de ella. Hay un llamado de, mira, escucha bien lo que te voy a decir. Te quiero mucho y voy a tratar de exhortarte con mucho amor. No te quiero regañar, pero sí quiero que entiendas la enseñanza. Y sus discípulos están viendo, porque la enseñanza es para ellos también. Marta, Marta. Y le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas cosas que tienen valor, pero no tienen el valor de cosas más importantes. Tienes que poner tus prioridades en orden. Aunque yo sea el huésped, yo puedo pasármela sin comer. Ya ha pasado, no te apures. Yo vine aquí para platicar con ustedes, no para cenar. Y no puedo platicar con ustedes porque ustedes están haciendo la cena. Pues, todo al revés. Estás preocupada con muchas cosas temporales, muchas cosas que se van a quedar aquí en la tierra y no le estás poniendo atención a las cosas eternas. Y yo te pregunto a ti en esta noche, si eso no te está pasando a ti también. Estamos preocupados con muchas cosas. Necesitamos tener los resultados adecuados al fin del día de las cosas que dijimos íbamos a hacer. Pero eran tantas, inclusive ni las acabamos, que se me olvidó mi cita con Dios. Lo dejé plantar. Él estaba sentado aquí esperándome. Íbamos a tener una plática, me iba a hablar de los salmos, que es lo que estoy leyendo,
Y pues no, se quedó ahí sentado solo, porque yo ni lo saludé, corrí, me fui de corrida porque tenía muchas cosas que hacer, muchas cosas materiales. ¿Sí? Así es. Y la enseñanza poderosa es: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero realmente, Marta, solo una cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa cosa? Tu prioridad suprema, tu tiempo con Dios. Tienes que estar en profundo comunión con Dios para que puedas sacar adelante aquellas otras cosas que necesitas hacer. ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Lavar tu coche? No, ¿verdad? Llegar temprano a aquella reunión, es que no, eso no es lo importante. Es importante, pero hay algo más importante que es mi tiempo con Dios. No puedo yo sustituir mi tiempo con Dios con cosas de menor valor. Yo le doy gracias a Dios de tener una Biblia abierta, una Biblia que pues llevo 36 lecturas de la Biblia, según mi cuenta. Por ahí ando, no me acuerdo, pero por ahí ando. Todos los días es nueva. Oye, ¿a poco no te estoy ya la historia? Sí, pero hoy me dijo algo diferente de la vez pasada que yo leí ese pasaje, porque yo estoy pasando por estos problemas y sucede que la enseñanza fue exacta. Así es Dios. Qué libro tan grande, qué libro tan maravilloso. Esta historia que estamos leyendo, misionera, ¿verdad, Karinita? De Cameron Townsend, se llama el señor este. Un señor que dijo, es muy importante que estos indios tengan la Biblia. Aquí en Guatemala les están exigiendo a estos indios que hablen español. A ver cómo lo haces. Y los pobres de ahí están aprendiendo español, pero pues no les entra, no es igual. Y yo les vendo la Biblia en español. Ellos no hablan español. Qué absurdo. Lo que yo necesito hacer es darles su Biblia en su dialecto para que ellos tengan y la disfruten y tengan su prioridad con Dios. Y lo hizo. Y no solamente lo hizo en Guatemala, después vino a México, lo hizo en México y hoy es una organización mundial muy grande en donde se está traduciendo la Biblia a los dialectos más pequeños, en donde solamente hay 10,000 personas que hablan ese dialecto. Pues ahí se necesita también, pues son 10,000. Y hay misioneros que están entregando su vida para traducir la Biblia a esos dialectos. La tienen muy difícil porque llegas a esos dialectos y no hay lengua escrita para empezar. Entonces tienen que empezar en poner algo escrito primero en la lengua para después poderla poner en su lenguaje la Biblia. Y luego enseñarles a leerla, porque ellos nunca han leído nada, ¿no? O no la tenían escrita. No, es un trabajal en donde te puedes tardar hasta 20 años para sacar algunas porciones del Nuevo Testamento. Pero es importantísimo, es la prioridad absoluta, por lo cual no es excusa para mí que si tengo una Biblia en mi idioma completamente y además en el Antiguo Testamento y todo, que yo no le dé su prioridad. Es absurdo. Dios me va a pedir cuentas. Por eso está mi vida como está, todo al revés. Porque yo como cristiano, pues me he olvidado de muchas cositas que están aquí. ¿Qué pasó? No, Señor. Es mi prioridad absoluta. En estos días estoy leyendo el libro de Nehemías. Es un libro corto. Nada más tiene 13, 14 capítulos. Y no quiero que se acabe. Está bien bonito las cosas que él está haciendo para su pueblo, los judíos, y cómo le pide a Dios y le dice, acuérdate, Dios, de las cosas que yo estoy haciendo. Tu mano esté sobre mí. Muy bonito libro, lo estoy disfrutando mucho, sí. Es muy importante. Yo no sé cómo le hacen allá afuera sin Biblia. No lo entiendo, va a ser el super infierno, pobrecitos. Y porque no tienen una Biblia, ni el traductor de la Biblia, que es Jesús, que es lo peor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino.
Salmo 119, 105. Es mi brújula. No quiero perderme. Qué fácil es estar como Marta, yo totalmente distraído. Por eso Jesús le dice, pero solo una cosa es necesaria, Marta, por favor. María, ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué no le será quitada? Porque esa es la que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. No le será quitada, al contrario, se graba, se penetra y le empezamos a disfrutar y a vivir. ¿Sí? No se la va a quitar, no. Y eso es lo que tú tienes que hacer, Marta. Mira, ven, siéntate. Todavía hay un cachito aquí, mira, del otro lado, siéntate ahí. Déjame explicarte lo que dice Dios. Déjame penetrar en la palabra de Dios. Inclusive las personas que estaban ahí afuera le ponían más atención a Jesús que Marta. Los alguaciles que fueron a aprender a Jesús regresaron sin Jesús. Y los fariseos le dijeron, ¿por qué no le trajiste? Yo te dije que lo fueras a aprender. ¿Qué pasó? ¿Y qué dijeron los alguaciles? Nunca un hombre ha hablado como este hombre. Se les olvidó, bebidos con lo que estaba diciendo Jesús. Enseñanzas maravillosas que, ¿qué es esto que está hablando? Qué maravilloso, ¿cómo crees? Y se les olvidó. Se nos olvida todo cuando penetramos en la palabra de Dios. Esta también debe de ser tu prioridad absoluta. Y como María, escoger la buena parte, escoger el pasar tiempo con Dios todos los días de mi vida. Esa es mi prioridad. Si tengo muchas cosas que hacer, las hago alrededor de mi prioridad. No voy a cambiar mi prioridad. Puedo cambiar el horario. Bueno, en lugar de lo he hecho a veces, bueno, en lugar de leer en la mañana porque salgo muy temprano, perfecto, lo leo más tarde, pero no dejo de leer. Yo a las 9 de la mañana, cuando estoy desayunando, después de hacer ejercicio, estoy en la palabra de Dios. O en la tarde también, etc. Pero sí, no pasen días sin leer. ¿Qué pasó? No, señor. Esa es la prioridad absoluta. Mi comunión diaria con Dios. Porque me acuerdo del versículo, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo quiero ser como Pedro, donde Jesús les dijo, ¿queréis acaso en Dios también vosotros? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que este libro sea de gran prioridad para ti. Este libro cuadrará tu vida, te dará gozo, te dará fuerza, te dará abundancia y te dará realmente el camino eterno. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. La Biblia es el libro más actual del día de hoy. Más actual que lo que leíste en el periódico esta mañana. La palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Damos gracias por esta enseñanza tan profunda, tan bonita, tan importante. Que tú seas la prioridad absoluta de nuestras vidas. En ti finquemos nuestro corazón, en ti finquemos nuestro aprendizaje, Señor, que tú seas el Maestro, el Señor absoluto. Y que a través de todo esto, pues el mundo vea que cuando seguimos el diseño de Dios, las cosas marchan muy bien. Señor, te pedimos también que, como dice este libro, tengamos muchas oportunidades de hablar de ti, que tú abras puertas para que vayamos y hablemos de ti por todos lados, sin importar lo que digan o lo que piensen o los resultados que haya, sino que nada más cumplamos el mandato tuyo de ir y predicar a todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Salmos 27.4. Salmos 27.4, que es un pasaje que escribe el rey David. Salmos 27.4.
Y el rey David sí entiende esta prioridad. Imagínate un rey con todas las cosas que tiene que hacer, una lista inmensa de gobernar todo un pueblo. Y su prioridad es, primero que nada, Dios. Y dice allí, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Bueno, esa era la prioridad que David tenía. Si nos damos a otro personaje, Filipenses 13, que escribe el apóstol Pablo, pues vemos que el apóstol Pablo también tenía bien fincada sus prioridades. Y dice aquí en el capítulo 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que yo hago. Yo me extiendo porque hay una meta para mí. La meta que tiene el corredor, que no piensa en nada más que llegar a esa meta lo mejor posible. Y con ellos Él va a edificar su iglesia, que nos ha llegado hasta el año, hasta hoy, hasta el siglo XXI. Esa es su prioridad. Hoy se está enseñándoles a ellos muchas cosas. Este pasaje complementa el pasaje de la semana pasada, del buen samaritano, en donde él dio la enseñanza de amar a tu prójimo como a ti mismo. Él dio la enseñanza de que lo más importante, si quieres cumplir la ley, pues entonces cúmplela. ¿Quién es mi prójimo? Pues tu prójimo es aquel que debes ayudar. Y el cumplir la ley es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, todo el tiempo, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Que vemos que en la ley no se puede seguir, pues no la podemos nosotros seguir. Como crees tú que yo voy a amar a Dios todo el tiempo con mi pecado como yo soy? No va a suceder. Pero eso es lo que Dios exige si quieres seguir la ley. Por eso nosotros nos vamos por otro camino, que no es seguir la ley, sino aceptar a Cristo y que sea mi Salvador de esa ley que yo no puedo seguir, y que entonces Él sí me hace que yo tenga fruto de amar a Dios y de amar a mi prójimo. Así la historia del buen samaritano la semana pasada trató del amor al prójimo. Esta historia va a hablar del amor a Dios, que es la parte. He titulado este estudio Prioridad. Con tantas cosas que nosotros tenemos que hacer diariamente, la lista gigante de diferentes pendientes que debemos llevar a cabo en nuestra vida diaria, necesitamos tener prioridades. Porque entonces podríamos estar haciendo cosas de muy poca importancia y dejando atrás las cosas que son de mayor importancia. Entonces, cuando tenemos nuestra lista, pues decimos, bueno, ¿qué? No puedo hacer las 100 cosas que tengo que hacer hoy. Yo creo, Mari Carmen, tú tienes más de 100. Y dices, pues no puedo. A lo mejor, si bien me va, voy a hacer 4. Entonces, tengo que tener mi prioridad. Y voy a ver cuál de ellas es la más importante, y cuál es la segunda, y cuál es la tercera, y haré las que pueda. Y así lo hacemos todos los días, o las semanas, o el mes, o nuestras metas anuales. Tenemos prioridades. Y este pasaje se trata acerca de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo más importante que tú dices, si no hago más que una cosa este día, esta es lo que yo haré? Porque es lo más importante, y lo demás, pues lo tendré que hacer después. Este pasaje ciertamente
nos trae esta maravillosa enseñanza de prioridad, de complementaria de esta historia. Bueno, pues la enseñanza es que Dios realmente esté en primer lugar en tu vida. Debe ser la regla de todo hombre. La mayoría no lo hacen y por lo tanto no podemos ni siquiera llamarlos cristianos. Llamamos cristianos a los seguidores de Cristo. Una persona que no sigue a Cristo no es cristiana. Pero el fin del hombre en la tierra es conocer a Dios y luego amarlo con todo su corazón y seguirlo. Esa es la razón por la cual estamos aquí. No hay otra, ¿eh? No creas tú que hay otra razón. Por lo tanto, debe ser nuestra prioridad. Yo necesito conocer profundamente a Dios. Necesito amarlo con todo mi corazón. Necesito dedicarle mi vida. Es lo único importante. Dedicarle mi vida a través de las plataformas que Él provee, como el trabajo o los talentos que tengo. A lo mejor yo soy muy buen arquitecto, como tengo algunos arquitectos muy famosos que algunos asisten aquí, que son muy buenos. Bueno, pues entonces ese talento, usarlo para Dios. Y a través de su trabajo, hablar de Cristo, proyectar la realidad de Dios en su vida. Este pasaje no aparece en ninguno de los otros evangelios. Es un pasaje corto de personajes que sí vemos en los otros evangelios y que ya no son conocidos. Aquellos que hemos leído los evangelios, sí nos acordamos de estas personas que vamos a tener como protagonistas en esta historia. Aquí se nos da una gran verdad esencial que Dios nos quiere revelar para todo cristiano. Acordémonos que son los últimos meses de Cristo en la tierra. Todo el tiempo que ha pasado allá en Galilea, que es donde más ha estado predicando, haciendo milagros, hablando con mucha gente, inclusive con religiosos que rechazan lo que Jesús está diciendo. Todo eso ha pasado. Ahora va de aldea en aldea, acercándose a su entrada triunfal a Jerusalén, pero al mismo tiempo a su destino de morir en la cruz en Jerusalén. Y la prioridad que él tiene es darle una adecuada enseñanza última a sus discípulos. Esa es la prioridad. Y Él quiere que ellos tengan todas estas enseñanzas muy importantes. Después de todo, Él no tiene un plan B. Él tiene sus discípulos